en el slogan que usamos en la oficina, en inglés, le digo que yo ayudo a las personas. I say, I help you change your mind about yourself. Entonces, suena como un poquito extraño, ¿no? Porque cuando voy a un lugar y alguien me pregunta, ¿qué tú haces? Yo digo, bueno, I help you change your mind about yourself. And they say, well, what do you mean? I said, exactly. Exactly. Porque todo lo que te falta, o todo lo que piensas y sientes, es producto de cómo tú te ves a ti mismo. No es producto de lo que está sucediendo, sino que es producto de cómo te ves a ti mismo. Entonces, la única manera realmente de mejorar la calidad de su vida es cambiando su propia mente respecto a tú mismo. Ya vamos comunicando, ¿verdad? Esa idea, ¿te das cuenta de eso? ¿Alguien puede relacionarse con esta idea o te parece algo muy extraño lo que estoy diciendo? Es obvio, ¿verdad? Entonces, hablamos de ese tema del inconsciente constantemente. Inconsciente, subconsciente, es como si la mente tuviera dos aspectos, ¿verdad? Inconsciente y consciente. Entonces, el consciente es aquella parte de ti que tú conoces. Por ejemplo, si te pregunto, ¿cómo te llamas? ¿A dónde vives? ¿De dónde vienes? ¿A dónde naciste? Bueno, tú me puedes contestar todo eso porque estás consciente de todo eso. Pero hay otras preguntas que son respecto a tu propia vida que a lo mejor no me puedes contestar. Claro, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿por qué naciste en el país que naciste? A lo mejor tú me das una respuesta. Y esta respuesta no necesariamente viene de su inconsciente, no necesariamente es la respuesta, pero vino de ti. Y la razón es porque la parte esa consciente de la mente, cuando no encuentra una respuesta a una pregunta, la fabrica. Entonces, tú me puedes preguntar, ¿y por qué naciste en Brasil? Yo sé por qué nací en Brasil, pero mi pregunta es, si tú me haces una pregunta que no tengo la respuesta, la mente dice, bueno, ¿por qué tal cosa? La mente fabrica la respuesta cuando no tiene realmente una respuesta. A esta fabricación le decimos racionalización. Te voy a dar un ejemplo. Tú le preguntas a una persona, fulano, ¿por qué tú fumas tanto? Suponte que la persona fume. El verdadero motivo del por qué la persona fuma es algo profundamente inconsciente. Por eso los hipnotistas lo pueden ayudar a dejar de fumar. Pero tú le preguntas, ¿por qué tú fumas? La persona realmente no sabe por qué fuma. Entonces, fabrica una respuesta. ¿Cómo se llama cuando se fabrica la respuesta? Racionalización. Te dice, porque me relaja. ¿Usted cree que la nicotina es un relajante o estimulante? ¿Qué usted cree? Es un estimulante. Y la persona dice, porque me relaja. Fíjese qué curioso. Contradice la misma lógica de la cosa, sin embargo es lo que la persona cree, porque alguien le ha dicho. Y ahí tú te das cuenta que es una mera programación, es una idea que está programada aquí en esa parte de la mente, pero ni siquiera es la respuesta a la pregunta que le está haciendo. Se llama una racionalización. Imagínense dos personas tratando de comunicarse profundamente, las dos racionalizando, las dos inventando respuestas a preguntas que no entienden. Entonces uno le pregunta a la otra, mi amor, ¿por qué tú no me quieres? Y de ahí en adelante, ¿verdad? Entonces este diálogo se convierte en una danza de ideas falsas y, si te das cuenta, cuando dos personas realmente se entienden, es porque se conectaron a nivel del corazón. Y si te das cuenta, es un milagro, porque lo más fácil es que no se comuniquen, porque se quedan en la mente hablando de racionalizaciones. Por eso es que cuando se comunican de verdad, que se conectaron el corazón, se sienten. Porque es muy raro, es muy poco común que suceda, porque nosotros en esta cultura vivimos en la mente constantemente. Entonces, Yasu, ¿usted cree que podemos bajar un gradito nada más la temperatura? O sea, bajar quiere decir hacerlo un poquito más caliente, menos frío, solamente un poquitico. Yo no sé si ustedes tienen frío o no, pero gracias, man. Entonces, cuando hablamos de la mente inconsciente, yo creo que vale la pena, antes de entrar en los ejercicios, preguntarnos un poquito dónde viene este tema de las dos mentes. Y te voy a comentar un punto de vista que a lo mejor no es lo que algunos de ustedes conocen. Otros sí, pero es importante entender de dónde viene todo eso históricamente. Y no me refiero en este caso a la historia del hipnotismo, me refiero a la historia del ser humano. La misma Biblia lo dice,
En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28, dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Eso está en la Biblia, ¿verdad? Pero curiosamente más tarde, en el capítulo 2, versículo 7, la Biblia dice que el Señor forma al hombre de la arcilla de la tierra. Entonces aquí tenemos dos procesos diferentes. Uno que se llama la creación y el otro que se llama la formación. Y la palabra que la Biblia usa es esa. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y más tarde dice el Señor forma al hombre de la arcilla de la tierra. También tenemos dos entidades diferentes. Aquí dice Dios crea al hombre y aquí dice el Señor forma al hombre. Aquí tenemos imagen y semejanza. Y aquí tenemos arcilla de la tierra como materia prima. O sea que la materia prima aquí en la creación es la misma imagen de Dios. Y aquí la materia prima es la arcilla de la tierra. Entonces, lo que quiero ilustrar con los pasajes bíblicos es que cada uno de nosotros, evidentemente, somos dos cosas a la vez. Nosotros somos a la vez imagen y semejanza de Dios creado por Dios. Y somos también a la vez una formación del Señor, producto de la arcilla de la tierra. Ahí tenemos lo que se llama la dualidad del ser humano. La dualidad. Déjame ver si ese está un poquito más silencioso. La dualidad del ser humano. Esa dualidad de la parte divina con la parte humana se nota en todos los aspectos de la vida humana. Ahí está la dualidad. En filosofía griega, los filósofos griegos le decían a la parte divina, le decían homo deus, y a la parte humana le decían homo demos. En los estudios de psicología, de filosofía, en absolutamente todos los campos de conocimiento humano, reconocemos la existencia de esta dualidad. Somos dos cosas a la vez. Cada una de estas dos naturalezas nuestras tiene su propia forma de vivir, su propia agenda, como decimos, sus propias necesidades. Y en algunos aspectos, esta parte de nosotros está en oposición, digamos, a lo que es esta parte de nosotros. Tenemos necesidades, destinos opuestos. La parte divina, porque cada cosa, un principio alquímico, muy antiguo, después te hablo de los alquimistas, un principio alquímico muy importante es que cada cosa busca su propio origen. Entonces la parte divina busca a Dios y la parte humana busca la tierra. Por eso es que el cuerpo muere y regresa a la tierra y el alma que es divina regresa al cielo, al paraíso. O sea, cada cosa busca su propio origen. Entonces, en una determinada situación humana, o en todas situaciones humanas, esas dos partes típicamente compiten por lo que es la decisión, porque el acto suyo, la decisión suya, ¿qué vas a hacer mañana? Va a ser una sola cosa. En un dado instante tú haces una sola cosa. Y esta una sola cosa que hiciste en un dado instante será como una decisión entre estas dos necesidades diferentes, la parte divina y la parte humana. Entre las dos tienen que negociar y elegir una de las dos cosas. Entonces estamos constantemente en esta batalla, si actuar de acuerdo a nuestro ser interno o si actuar de acuerdo a nuestro ser humano. Uno buscando las experiencias humanas de la tierra y el otro buscando las experiencias divinas del alma. Ahora, todo este drama de la dualidad, la Biblia lo representa de una forma simbólica. Todo eso es simbólico. Pero ¿cómo lo representa la creación de la dualidad? No la creación del hombre, sino la creación de la dualidad. ¿Cómo la Biblia lo representa? Yo sé que algunos de ustedes vienen a las clases y conocen todo eso muy bien y te parece como una repetición de lo mismo, pero quizás otros no hemos hablado de ese tema anteriormente. El nacimiento de esta dualidad ocurre en la Biblia en el instante de la expulsión del paraíso. Hasta entonces, Adán y Eva vivían en el paraíso, no había dualidad.
O sea que vivían de acuerdo a la voluntad divina, no había voluntad propia. Pero cuando son expulsados, empiezan a funcionar de acuerdo a las necesidades de la sobrevivencia en el mundo externo al paraíso. Fíjese que el Señor, cuando los expulsa del paraíso, y eso es simbólico, ahora te voy a explicar de dónde viene todo ese cuento, pero dentro del cuento estoy hablando, ¿no? Eso es completamente simbólico. Y cuando el Señor le expulsa a los tres, no era Adán y Eva. ¿Quién fue el tercero expulsado? La serpiente también fue expulsada. Y a cada uno de los tres le asigna un castigo diferente. A la serpiente tendrá que arrastrarse por el piso. A la mujer, dolor de parto. Y al hombre tendrá que vivir del sudor de su frente, tendrá que trabajar. Pero, ¿quién es la serpiente? Sí, puede ser. Pero si fuera el pecado, pudiera ser, ¿verdad? Pero si fuera realmente el pecado, tendría que haber mentido. Y no mintió. Eva le dice a la serpiente, es que no puedo comer la manzana porque muero. La serpiente dice, no, tú no vas a morir. Y realmente Eva no murió. La serpiente no le mintió. Esa es la otra dualidad de lo divino. Otra dualidad de lo divino, porque no le mintió. Le entregó, porque ¿qué cosa representaba la manzana? La manzana era el fruto de ¿cuál árbol? La sabiduría. Entonces comer de la sabiduría no puede ser el pecado. Si la serpiente induce a Eva, porque Eva tampoco es la mujer, después te explico quién es Eva, pero bueno, si la serpiente le induce al ser humano, digamos así, a consumir de la sabiduría, no puede ser el pecado. La tentación. No puede ser la tentación tampoco. Tiene que ser algo muy bueno que le induce a la sabiduría. Tiene que estar relacionado a, qué sé yo, el Espíritu Santo, algo así. Después hablaremos un poquito más, pero lo que le quiero decir es que cuando el hombre y la mujer, o el ser humano, sale del paraíso, va junto con ¿quién? Con la misma serpiente. ¿De qué te recuerda eso? Es exactamente el mismo cuento que hace Jesús en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se quiere ir de la casa del padre, pide al padre ¿qué cosa? Su parte de la herencia. Cuando el hijo pródigo se va, lleva con él la herencia. ¿Por qué la herencia es importante? Porque cuando más tarde el hijo pródigo se ve comiendo con los puercos, hay algo de la herencia del padre que le hace recordar que los sirvientes en la casa del padre viven mejor que él. Y es este algo, es esta herencia con la cual él se fue, que le hace querer regresar. Cuando el ser humano es expulsado del paraíso, va junto con la serpiente, que es la misma parte que nos induce a consumir del árbol de la sabiduría, ese que tú me dices. La serpiente viene con nosotros. Y por eso es que siempre en nuestras vidas estamos buscando la sabiduría, lo bueno, la verdad. No piensa en la serpiente como algo malo, no piensa de esa forma, piensa en la serpiente como la herencia que el hijo pródigo trajo con él cuando se va de la casa del padre, que está constantemente incentivándote a encontrar la verdad. Una de las mejores maneras de aplicar este conocimiento precisamente es recibiendo el mismo conocimiento que nosotros hemos recibido directamente de nuestro maestro. Y eso usted lo puede hacer asistiendo a las clases en el Instituto Aranegui, que por más de 30 años viene compartiendo con cualquiera que quiera recibir el conocimiento estas mismas lecciones. Lo más bello de todo es que usted tiene la oportunidad de recibir el mismo conocimiento de la misma fuente que hemos recibido nosotros. Así que visite el Instituto Aranegui y ahí tendrá toda la información que le hace falta.